Amén, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Tengo el privilegio de poder traer la palabra del Señor a ustedes. Quiero que puedan ustedes estar muy atentos a lo que el Señor nos ha revelado en su Escritura. Vamos a continuar nuestro estudio en la carta a los Gálatas y debemos recordar algunos puntos, hermanos, porque hemos llegado a otra parte de este libro tan hermoso. Hemos llegado a los versículos 15 al 17 del capítulo 1. Esta carta, hermanos, como ustedes saben, es una carta que el apóstol escribió a las iglesias de Galacia, exhortándolos debido a la actitud, al comportamiento que ellos tuvieron. Estas iglesias justamente son las que estaban en Antioquía y Pisidia, Listra, Iconia y Derbe. Pero esta exhortación, hermanos, que el apóstol hace en esta carta es justamente por algo que las iglesias habían hecho. Ellos habían sido expuestos al mensaje fiel de la palabra del Señor, al verdadero evangelio, pero repentinamente ellos abrazaron una enseñanza falsa. Ellos comenzaron a abrazar el evangelio falso que muchas personas comenzaron a predicar. Pablo se sorprende ante esa situación porque sabe que cualquier evangelio aparentemente que no es el verdadero, cualquier evangelio aparentemente no es de bendición para los hombres, sino de maldición. No trae bendición a los hombres, sino maldición. Por eso es necesario que nosotros podamos comprender el evangelio que se describe en la Escritura, y eso es lo que Pablo estaba haciendo con los Gálatas. Pablo estaba exhortando a ellos a que no caminen en ese evangelio falso, sino que sigan el evangelio verdadero. Pero aquí va la pregunta: ¿y entonces cómo sabemos que realmente era el evangelio verdadero? Pablo dice en los versículos del 10 al 11 que el evangelio que él había recibido, que el evangelio que él estaba predicando no fue dado por ningún hombre alguno, que a él no le habían entregado ningún hombre el evangelio que él estaba predicando, sino que fue entregado específicamente por nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hemos visto, cómo el Señor Jesucristo revela el evangelio en los corazones de los hombres, pero también Él revela el evangelio como una enseñanza para su pueblo. Y lo hizo de manera extraordinaria en el caso de Pablo, pero también lo hace de manera ordinaria en nuestro caso, por medio de la predicación, por medio de dar a conocer su palabra. Pero tal vez algunos se pregunten: ¿cómo sabemos que realmente este mensaje es de Jesucristo? ¿Cómo sabemos que realmente lo que Pablo está predicando no es un evangelio que nos lleva a un camino de equivocación? ¿Cómo sabemos que realmente que lo que Pablo está enseñando es el evangelio verdadero? Está bien que diga, es el evangelio de Jesucristo, lo recibí de Jesucristo, pero la pregunta es, ¿y cómo puedo saber eso? Bueno, Pablo da 6 argumentos por los cuales él afirma esa realidad de que el evangelio no fue entregado a su vida por hombre alguno, sino que fue dado por una revelación del Señor Jesucristo. Y el primer argumento, que ya lo vimos, hermanos, que justamente el versículo 13 al 14 de Gálatas capítulo 1, era el argumento de: yo predico un evangelio, predico el evangelio que antes yo no amaba. Yo estoy predicando lo que yo antes no amaba. ¿Y cómo se evidenció eso? De que él está predicando algo que no amaba. Porque el texto dice que él era un perseguidor ¿de qué? De la iglesia. Él era alguien que quería destruir el cristianismo. Es decir, quería destruir aquello que el evangelio sostenía, aquello que sostenía esas almas. Él quería destruirlo. Y también porque él era un religioso. Él era un fariseo, era alguien que se apegaba a la ley de los padres antepasados, de aquellos que habían introducido mandamientos de hombres y no de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos realmente que Pablo está predicando un evangelio que no lo recibió por hombre alguno, sino directamente por revelación de Cristo? El primer argumento es porque lo que él le predica era algo que no amaba. Él amaba perseguir a la iglesia y él amaba su vida religiosa. No amaba lo que él predica ahora. Pero en esta sección, hermanos, del 15 al 17, encontramos el segundo argumento.
Y es que el Evangelio es una revelación de Jesucristo por la gracia de Dios. Él afirma de que el Evangelio que él recibió no fue por mérito alguno, sino que fue por la gracia otorgada por Dios. Note lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo del 15 al 17. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. En este argumento, hermanos, vemos esa realidad. Yo predico un evangelio que lo recibí por la gracia de Dios. Y eso se ve claramente porque dice que el Señor tuvo a bien a revelar al Hijo, a la segunda persona de la divinidad, en la persona de Pablo. El Señor por misericordia le reveló, por pura gracia le reveló el evangelio a Pablo. Y también él dice, en la segunda parte del versículo 16, que él no consultó enseguida con carne y sangre, ni subió a Jerusalén a los que antes eran apóstoles, sino que regresó otra vez a Damasco. Es decir, el evangelio que él recibió no tuvo que comprobarlo con nadie, porque fue un evangelio que fue dado por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, en esta sección, hermanos, lo que Pablo está afirmando es la conversión que ocurrió en su vida, de tal manera que la gracia de Dios le otorgó ese evangelio. Esta conversión que sufrió por medio de la revelación del Señor Jesucristo de manera extraordinaria, quebrantó, hermanos, por completo la vida de Pablo. Ya no es Saulo, sino ahora es Pablo, un instrumento en las manos de Dios para la extensión del reino de nuestro Señor Jesucristo a los gentiles. Así que, hermanos, el sermón se va a concentrar en esto, en la conversión de Pablo. Por eso lo he titulado La conversión de un enemigo de Dios. Del 15 al 17 es el quiebre, donde Pablo dice: yo antes era esto, pero ahora soy esto. Y vamos a ver en dos puntos. Primero, la antigua manera de vivir de Pablo. Vamos a repasar un poco lo que hemos visto en los versículos 13 y 14, y la conversión por la gracia. Pero quiero que usted note algo. Cuando yo vaya a predicar de Pablo, no piensen que solamente es la vida de Pablo, sino que es una conversión que ocurre en la vida de los pecadores. Y aunque la conversión de Pablo fue de una manera extraordinaria, fue la misma gracia de Dios que salva a los otros pecadores para traerlos al Evangelio. Así que consideremos, hermanos, nuestro primer punto: la antigua manera de vivir. Pablo, antes de poder explicar cómo él fue salvado, ¿qué es lo que él primero explica? Él explica cómo él vivía antes, cómo era su manera de vivir. Él explica cómo él caminaba sin Cristo Jesús. Él explica cómo su corazón estaba entregado a otras cosas sin vivir para Cristo Jesús. Y esta es la relación, hermanos, que también viven los pecadores. Pablo está describiendo también la forma en la cual viven los pecadores sin Cristo Jesús. La forma en la que Pablo vivía una situación terrible, una situación que lo hacía él enemigo de Dios. Así que veamos nuevamente Gálatas capítulo 1, del 13 al 14. Y veamos aquí la vida de Pablo antes de su conversión. En estos versículos la Escritura dice lo siguiente: porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. En estos versículos, Pablo lo que nos enseña es que el corazón de Pablo estaba envuelto en una religiosidad, empecinado por cumplir sus propios deseos y anhelos, pensando él que guardaba la ley, que guardaba los mandamientos como el joven rico. En realidad
realidad él estaba quebrantando todos los mandamientos del Señor. No amaba a Dios porque lo perseguía a su iglesia, y también no amaba al prójimo porque mataba a los creyentes. Así que Pablo vivía con un amor hacia sus propios deseos y no un amor hacia Dios mismo. Su amor por Dios era un falso amor que fue notorio por su propia vida cuando el Señor lo salvó. En su corazón pensaba que vivía para Dios, pero en realidad ¿para quién vivía? Para Satanás, siendo guiado para ser conforme a los planes que él tenía de destrucción. Pero como ya hemos visto esto, lo que nosotros tenemos que preguntarnos ahora ¿es esa la realidad de todos los pecadores? ¿La vida de Pablo es la realidad de todos los hombres en cierto sentido? ¿Es la realidad de todos aquellos que están lejos del Señor? Pues sí, así enseña la Escritura. Y veamos nuestro segundo punto en esto: la vida de los pecadores antes de su conversión. ¿Cómo es el corazón según la Biblia, según Dios, de los pecadores? ¿Cuál es la posición del corazón de los pecadores que no conocen al Señor? Veamos algunos pasajes de esto. Primero, Génesis 6, 5. Nosotros sabemos que el Señor, luego de crear al hombre, le dio mandamientos, ¿sí o no? Le dio el mandamiento de no comer del fruto que el Señor había estipulado, y el hombre comió y pecó contra el Señor. Ahora ese hombre se volvió un hombre pecador delante de los ojos del Señor. Pero ¿qué implica que sea pecador? ¿Qué es lo que hay en el corazón para que Dios diga que realmente es un pecador? Bueno, en Génesis 6:5 Dios dice lo siguiente: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Cuál es la condición de los hombres pecadores? Dios dice: yo veo el corazón de los hombres y veo que el corazón de los hombres es hacer siempre el mal. Es decir, no es esporádicamente que hace lo bueno y luego hace lo malo, sino que el corazón de los hombres está inclinado siempre a hacer el mal. Eso es lo que dice Dios. Ahora, tú podrás decir: pero yo no hago siempre el mal. Yo no me veo tan mal como algunos piensan o como la Biblia piensa. Permítame decirte que cuando tú piensas mal, aunque la gente no vea eso y aunque tú no hagas esas acciones pecaminosas, Dios las vio y las considera como pecado delante de sus ojos. Y también Dios dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es considerado como pecado. Es decir, nosotros sin Cristo Jesús quebrantamos constantemente los mandamientos del Señor. Desde el momento que nos levantamos hasta el momento que dormimos, incluso cuando descansamos, sin Cristo Jesús nuestro corazón está inclinado a hacer siempre el mal, a estar separado de Dios, a no buscar las cosas del Señor. Pero alguien podrá preguntarse: ¿y de cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre que mi corazón se vuelve malo? Miren lo que dice Génesis 8:21. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Dios dice: el corazón del hombre es malo, pero déjame decirte algo más. ¿Es malo desde cuándo? Desde su juventud. Y el salmista diría que desde el vientre de su madre ya era un hombre pecador. Entonces, el hombre está inclinado a hacer siempre el mal. ¿Cuándo? Desde el momento que el hombre fue concebido en el vientre de su madre. Está inclinado, tiene esa disposición a hacer el mal. Aunque no veamos obviamente pecados allí, y aunque no veamos pecados mucho más groseros que cuando ves a un adulto, en un bebé, el corazón del hombre desde la juventud está inclinado a hacer el mal. Y ante esa realidad, ¿qué hace el Señor? ¿Qué dice el Señor? Dios dice que los entrega a ellos a una mente depravada. Es decir, les concede o les da el permiso
a que puedan vivir pecaminosamente en este mundo. Miren lo que dice Romanos 1, del 28 al 32. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, es decir, el corazón del hombre no tuvo a bien, no consideró el hecho de reconocer a Dios en su propia vida, no en el sentido de decir yo creo que Dios existe, sino en el sentido de reconocerlo y vivir para Dios. Dice la Escritura, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Dios los entrega a ellos a una mente depravada, a una mente inclinada al pecado. Dios no es el autor del pecado, Dios no es el que produce el pecado, pero hay una realidad: los hombres anhelan pecar y Dios los entrega en sus propios pecados. Versículo 29. ¿Y cuáles son esos pecados? Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. El apóstol Pablo sabe bien esto. El apóstol Pablo tenía un corazón inclinado a hacer el mal, a ser un asesino, a ser alguien despiadado, insolente, aborrecedor de Dios. Pablo sabía que el corazón del hombre, no solamente por la revelación de Dios, sino también porque lo ve en su práctica antigua, era una vida que se entregaba a hacer el mal. Entonces, la vida de Pablo es uno más entre muchos que viven lejos de Dios, que reflejan esa realidad, que no aman las cosas del Señor, sino que desprecian en su corazón las cosas del Señor. Viven llenos de toda maldad. Y déjame decirte algo: si tú no has venido a Cristo, no puedes decir que tú no eres parte de esto. Es imposible decir eso. Y aunque tú lo digas, no tiene significado para Dios, porque Dios sabe que si tú no estás en Cristo Jesús, tu corazón, tu mente, toda tu alma, tu ser está inclinado a hacer el mal, está inclinado a hacer las cosas desagradables. Y déjame decirte algo más: y te gusta hacer eso, te gusta pecar contra Dios. Pero esa realidad del corazón, ¿en qué posición lo coloca al hombre delante de Dios? Y es el segundo punto, que lo coloca en una enemistad contra Dios. No solamente que tú estás inclinado a hacer el mal, sino que ahora también tu posición delante del Señor es una posición de enemistad contra el Señor. Y el Señor lo ha mostrado eso a lo largo de toda la Escritura. Permítame citarte el Salmo 110:1, que es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento, y que afirma que el Señor va a traer la victoria, o que el Señor tendrá victoria sobre sus enemigos. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A qué enemigo se refiere aquí el salmista? El salmista dice: mi Señor le dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién se está refiriendo como enemigos? Algunos pensarán: es que solamente Satanás y los demonios son enemigos de Dios, es que solamente ellos son enemigos de Dios, e incluso aquellos que son muy malos en esta tierra son enemigos de Dios. Pero la Biblia enseña que todos aquellos que no aman a Dios son enemigos de Dios. Todos aquellos que viven despreciando las bondades del Señor, despreciando su bendito evangelio, su bendita salvación, su bendita palabra, se vuelven enemigos de Dios. Por eso
La Biblia dice que Él nos entregó el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos viviendo en enemistad con el Señor. Romanos 5:10 dice, por si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. El Señor salva ¿a quién? A los enemigos de Dios. Pablo también dice en Filipenses 3, 18 al 19, la conducta en la cual viven las personas pecaminosamente los declara como enemigos de la cruz. Dice la Escritura, porque muchos andan como os he dicho antes, muchas veces, y ahora os digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Aquellos que no viven para el Señor, viviendo solamente para las cosas de este mundo, Dios dice claramente a través del apóstol, son enemigos ¿de quién? De Cristo Jesús. Son enemigos del Señor. Ahora piensa esto, si tú eres enemigo del Señor, ¿de qué lado estás? No puedes estar del lado del Señor, sino que estás al lado de ¿quién? De Satanás, de los ángeles caídos. Estás al lado de aquellos que le han declarado abiertamente la guerra al Señor. Pero recuerda el Salmo 110:1, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. Pero el Señor Jesucristo también nos ha enseñado esa realidad de la enemistad que el hombre tiene para con Dios. Y lo ha enseñado también en parábolas. Escuche lo que dice Mateo 21, del versículo 33. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a una lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Versículo 38. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apedrémosles de su y saquémosles de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cristo a través de parábolas dice, ustedes van a matar ¿a quién? Al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque viven en enemistad ¿contra quién? Contra Dios. Y si Dios envía a su Hijo, ustedes van a planificar matar ¿a quién? Al Hijo. Y eso es lo que ocurrió en la vida de Cristo. Cristo vino a la tierra para poder padecer, morir por su pueblo, pero a la vez se refleja que fue los hombres quienes decidieron matar a Cristo. Entonces, hermanos, ese corazón perverso y esa enemistad perversa no solamente se ve en la vida de Pablo, sino que también está en la vida de todos los pecadores que viven lejos del Señor. Pero, ¿qué es lo que realmente ese pecador puede hacer para poder ser salvo? Para que reciba la gracia del Señor. Y la única forma es que Dios obre en ellos y esos hombres, por esa gracia, puedan arrepentirse y creer. Así que veamos el segundo punto, la conversión de la gracia de Dios. La conversión por la gracia de Dios. ¿Qué realmente tuvo que pasar en la vida de Pablo y en la de todos los pecadores para que puedan, de un corazón lleno de pecado y de enemistad con Dios, ser ahora siervos de Él por amor? ¿Qué tuvo que haber pasado en Pablo, que mataba a cristianos, que amaba su religiosidad, para que ahora sea un siervo de aquel que mataba y ahora ame a aquel a quien no amaba? ¿Qué tuvo que pasar? Gálatas capítulo 1, del 15 en adelante, nos da la respuesta. ¿Qué dice el versículo 15? Que usted lo ve en la pantalla.
Pero cuando Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. La respuesta a esta pregunta es porque el Hijo de Dios ha sido revelado en la vida de Pablo. ¿Qué tuvo que pasar para que Pablo pasara de esa vida con un corazón malo y perseguidor de Dios a pasar ahora una vida que le sirve y entrega su vida a Dios? El Hijo de Dios tuvo que habérsele revelado a Pablo, y eso fue una gracia de Dios. Pero veamos este acto en 4 cosas. Primero, que esta conversión fue un acto de complacencia de Dios. Pablo enseña que esta conversión, esta gracia que recibió para dejar de ser un perseguidor, ahora ser un siervo de Dios, es un acto de complacencia ¿de quién? De Dios mismo. Pablo apela a la realidad del Evangelio que ha llegado a su vida con una gracia que ha sido entregada por Dios. Aquí la palabra tuvo a bien denota complacencia que Dios tiene en este acto. Cuando se dice tuvo a bien, no proviene de quién, de Pablo, no proviene de ningún hombre, sino de quién viene esto, de Dios mismo. Es un acto de complacencia de Dios. Lenski, un comentarista, dice lo siguiente: la palabra transmite la idea de que Dios fue movido solo por lo que hay en Él y no por ningún mérito o dignidad en Pablo. Si alguien puede decir como Pablo, ¿por qué soy salvo?, se pregunta, la respuesta es por la gracia de Dios. Porque a Dios le ha placido, porque Dios tuvo a bien salvarme, porque a Dios le ha hecho grato el poder salvar mi vida. Eso es lo que dice Pablo. No solo Dios ha demostrado su amor a los pecadores, sino que ha decidido tener a bien o complacerse en salvar a los pecadores, revelando a su Hijo. Así que la palabra que se traduce como tuvo a bien no se refiere específicamente a la predicación del Evangelio, hermanos. Escuche esto: ¿Dios quiere que el Evangelio sea conocido, escuchado? Sí. ¿Dios quiere que los hombres se conviertan? Sí. Pero esa palabra tuvo a bien va mucho más allá. No es simplemente la predicación que Dios quiere que sea extendida a todos los pecadores, sino también que es la acción de Dios en revelar al Hijo en el corazón de los pecadores. En la Escritura vemos que el amor de Dios se ha manifestado a los pecadores para su salvación, pero también observamos en la Escritura que esa salvación es predicada de manera especial en el corazón de los pecadores, y a esto le conocemos como el llamamiento general y el llamamiento específico. Dios quiere que todos escuchen su Evangelio. Dios predica el Evangelio a toda la criatura, quiere que toda la criatura escuchen su Evangelio y vengan al arrepentimiento. Ese es el llamamiento general. Hoy por hoy yo te llamo a que vengas a Cristo. Pero el llamamiento específico es esa parte en la cual Dios dice: yo tuve a bien revelar a mi Hijo en ti. Y ese es el llamamiento específico. Si no fuera por la voluntad de Dios, por el beneplácito, la complacencia de Dios, el enemigo y religioso Saulo no hubiera sido salvo. Pero ahora quiero demostrarte esta realidad. Quiero demostrarte que hay una realidad de que no solamente Dios quiere que escuches el Evangelio, sino que también Dios ha decidido en su voluntad libre de poder revelarte al Hijo en tu corazón. Y quiero hacerte algunas preguntas. La primera: ¿Pablo escuchó el Evangelio antes de su conversión? ¿Pablo escuchó el Evangelio que ahora él predica antes de su conversión? Por supuesto que sí. Pablo fue testigo ¿de qué? De la predicación de Esteban. Él escuchó del Evangelio que era contrario a las tradiciones de sus antepasados, que el fariseísmo al cual pertenecía abrazaba. Cuando Esteban predica el Evangelio, Esteban da un golpe al fariseísmo, y da un golpe de tal manera que ellos mismos, los fariseos, entendían que iba en contra de las enseñanzas de sus antepasados.
Noten lo que dice Hechos 6 del 14 al 15. Hechos 6 del 14 al 15. Porque le hemos oído decir que este Nazareno, es decir, los fariseos, los religiosos de aquel tiempo dicen, le hemos oído a Esteban decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ellos que habían escuchado el mensaje, la palabra del Señor, ellos habían entendido que el mensaje de Esteban iba en contra de lo que ellos estaban abrazando. Ellos no estaban abrazando la palabra del Señor porque lo hubieran aceptado. Ellos estaban abrazando las tradiciones orales que ellos habían dicho que también es palabra de Dios. Tradiciones orales de Moisés que iban en contra de las instrucciones de sus antepasados. Entonces, cuando Esteban estaba predicando, Pablo también estaba escuchando allí el Evangelio. Ahora yo te hago esta pregunta: ¿fue la voluntad y deseo y amor de Dios Padre que Pablo escuchara el Evangelio? ¿Dios quiso que Pablo escuchara el Evangelio? ¿Dios Padre quiso que Pablo escuchara el Evangelio? Sí. Mateo 17:5 dice: mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa lo cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Dios le declara a los hombres que deben de escuchar ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Es el deseo de Dios que los hombres escuchen a su Hijo Jesucristo. Hechos 5:31 dice: a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Dios ha exaltado a su Hijo para que tanto judíos como gentiles vengan al arrepentimiento y al perdón de pecados. Entonces, ¿fue la voluntad, el deseo y el amor de Dios Padre que Pablo escuchara el Evangelio? Sí. Mi otra pregunta: ¿fue la voluntad y deseo y amor de Dios Hijo que Pablo escuchara el Evangelio? ¿Fue el deseo del Hijo que Pablo escuchara el Evangelio? La respuesta es sí. En Mateo 28, 19, 20, el Señor comisiona a sus discípulos y le dice: vayan y hagan discípulos sobre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que los he mandado. Esteban estaba predicando de Cristo Jesús porque el Padre dijo: a él deben de escuchar. Esteban estaba predicando de Jesucristo porque el Hijo, Jesucristo mismo, dijo: prediquen de mí. Pero también Esteban estaba predicando porque fue por la obra del Espíritu Santo. Y aquí está esa pregunta: ¿fue la voluntad, el deseo y amor de Dios Espíritu que Pablo escuchara el Evangelio? Sí. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando se predica el Evangelio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desean que los hombres escuchen el Evangelio. Pero aquí va otra pregunta: ¿Pablo recibió en su corazón el Evangelio que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo querían que escuchen? La respuesta es no. ¿Cómo sabemos eso? Porque él mató también a Esteban. Hechos 22, 20 dice: y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matándolo a él. Pablo escuchó el mensaje que Dios quiere que los hombres escuchen, pero él no fue convertido. Al escuchar ese mensaje, ¿qué hizo Pablo? Mató al portador del mensaje. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿por qué Pablo recibió el Evangelio? Si él lo escuchó, ¿Dios quiso que lo escuche? Sí.
¿Por qué Pablo recibió el Evangelio? Y la respuesta es porque Dios tuvo a bien revelarle al Hijo en el corazón de Pablo. Es la misericordia de Dios la que salva a los hombres. Es la gracia de Dios que le otorga a esos corazones que no aman a Dios, que no quieren saber nada de Dios, ser ahora portadores del mensaje de la palabra del Señor. Ser ahora hijos de Dios. Y Pablo repite muchas veces esta realidad. 1 Timoteo 1:16 dice: sin embargo, por esto hallé misericordia. 1 Timoteo 1:16. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo, ¿por qué fuiste salvo? Fue por la misericordia de Dios y lo hizo en mí. ¿Para qué? Para yo ser ejemplo de lo que iba a ser Dios en otros también. Hombres que persiguen las cosas de Dios, hombres que desprecian la palabra del Señor. Yo fui eso y ahora soy un ejemplo de la misericordia de Dios alcanzando a hombres perversos. Eso es lo que hizo Dios en la vida de Pablo. Tito capítulo 3, versículo del 5 al 7. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Pablo, ¿por qué fuiste salvo? Fui salvo por la misericordia de Dios, porque Él, por su gracia, me llamó a Él. Un texto más, Efesios capítulo 2, del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo fue salvo por la gracia del Señor. Y esto no es una gracia que todo hombre tiene, porque si Dios dice claramente, tuve a bien revelarle el Hijo en la vida de Pablo, significa que hay personas a las cuales Dios no extiende su misericordia, pero hay personas a las cuales Dios sí llama eficazmente en el corazón para que sean salvos. ¿Dios quiere que los hombres sean salvos? Sí. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios ha mandado a predicar a todos el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Dios quiere que tú seas salvo? La respuesta es sí. ¿Dios quiere que hoy seas tú salvo? La respuesta es sí. Pero déjame decirte algo, el día que seas salvo, vas a entender esto, que fue por la gracia y la misericordia de Dios. O mejor dicho, debes de entender eso, que fue por la gracia y la misericordia de Dios. No fue nada que había en ti. Esto es lo que la Biblia enseña. Somos salvos por el acto de complacencia de Dios, libre y voluntariamente, al revelarnos por su misericordia en nuestros corazones mediante la predicación del Evangelio de Jesucristo. Esto no es solo para Pablo, sino también para todos aquellos que han alcanzado salvación. Y hermanos, hay que entender algo. Pablo no está afirmando que el Evangelio no debe ser predicado. Pablo no está afirmando que los hombres no deben arrepentirse y creer en Dios. Pablo afirma muchas veces eso. Pero lo que Pablo está haciendo aquí es explicando la fuente de su conversión. De dónde proviene realmente la conversión que él tuvo
en su vida. Él está explicando este pasaje a los Gálatas para que ellos entiendan que lo que él predicaba a los pecadores, lo que él predicaba a ellos, era algo que él había recibido por la gracia del Señor. Este mensaje no proviene de hombre alguno, sino de ¿quién? De Dios mismo. Hermanos, y con todo respeto, quien quiera enseñar algo contrario, necesariamente debe de oponerse al testimonio de la Escritura. La Escritura es muy clara, la salvación es del Señor. Pero pensemos algo más. Este acto de conversión fue un acto planificado desde la eternidad. Hay una fuerte relación, hermanos, en algunos pasajes de la Escritura donde el apóstol testifica la salvación de los pecadores, incluida su propia vida, como un acto planificado por Dios desde la eternidad. Miren lo que dice nuevamente Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Las acciones de apartar y llamar son actos de Dios que descansan en el decreto divino. Uno es conocido como la predestinación y el otro como el llamamiento eficaz. La predestinación lo vemos en esa frase, que me apartó desde el vientre de mi madre. Y llamamiento eficaz lo vemos con la frase, me llamó por su gracia. Hermanos, no tengo el tiempo, si no nos quedaríamos hasta la tarde, de poder profundizar en eso. Quiero hacer brevemente con algunos comentarios. Hendrickson dice lo siguiente: la expresión me apartó desde el vientre de mi madre señala mucho más que la mera providencia divina como se revela en el nacimiento físico de Pablo. Es decir, va mucho más allá de pensar en el aspecto físico. Indica que Dios no esperó a que Pablo probara primero su dignidad o excelencia antes de nombrarlo para una importante función en su reino. En forma similar, me llamó por su gracia se refiere no solo al llamamiento eficaz para la salvación a través de la santificación, sino también al llamamiento como un apóstol con plena autoridad. Me apartó desde el vientre de mi madre no solamente implica que en el vientre lo apartó, sino que va mucho más allá. Y cuando dice me llamó por su gracia, no solamente significa de que me llamó para salvación, sino que también implica me llamó para el apostolado al cual el Señor lo había encomendado. También, con respecto a la procedencia de estas dos acciones, el comentarista Lenski dice lo siguiente: las intenciones del beneplácito de Dios no se conciben en el momento de su ejecución, sino mucho antes, con tanta anticipación que Él moldea y dirige todas las cosas hacia el buen fin que tiene en vista. Cuando Pablo dice que el Señor lo apartó del vientre de su madre y me llamó por su gracia, no está diciendo que en un momento Dios dijo, ok, ahora salvemos a Pablo. En este momento salvemos a Pablo porque va a matar a muchos cristianos. Eso no es lo que significa. Lo que significa que estas dos acciones, que tanto apartar del vientre de mi madre como llamarlo por su gracia, son cosas que descansan en actos que Dios tuvo desde antes de la fundación del mundo. Así que lo que Pablo declara aquí es lo que él manifestó en algunas de sus cartas. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a eso también llamó, y a los que llamó, a eso también justificó, y a los que justificó, a eso también glorificó. Pablo quiere recordar a los Gálatas que el evangelio que él predica no fue una revelación de los hombres, sino de Dios, y que esto llegó a su vida no como un acto fortuito, sino por el designio de Dios que se estableció desde antes de la fundación del mundo. Para Pablo, la doctrina de la predestinación, el llamado que Dios hace eficazmente, no era algo insignificante. Para él sabía que es algo en la cual él puede descansar y saber que lo que él predica no es algo que él quiso, sino que fue la voluntad del Señor desde antes de la fundación del mundo. Pensemos en el tercer punto, que esta conversión fue un acto que revela al Hijo.
La conversión que Pablo tuvo, aunque extraordinaria, fue un acto de la gracia de Dios para la revelación del Hijo. Esta ocurrió cerca de la ciudad de Damasco, en Siria, y claramente se ve algunas cosas que Pablo tuvo que acontecer. El libro de Hechos muestra en 3 pasajes lo que ocurrió en la conversión de Pablo. Está en Hechos capítulo 9, del 1 al 9, en Hechos capítulo 22, del 4 al 16, y en Hechos capítulo 26, del 9 al 17. La primera es su conversión. Los otros 2 textos, él apela como testimonio, como defensa a su conversión para lo que él estaba haciendo. Entonces, lo que Pablo sufre es que él va camino a Damasco a perseguir cristianos, y Dios en su misericordia le revela su gracia. Veamos por favor Hechos 9, del 1 al 9. Aquí vamos a ver la conversión de Pablo. Hechos capítulo 9, del 1 al 9. Dice la Escritura: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino, es decir, al cristianismo, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y te dirá lo que debes de hacer. Y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ese es el relato de la conversión del apóstol Pablo. Pablo preguntó en ese momento de la manifestación de la bondad del Señor para con su vida: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres el que se me está apareciendo en este momento? Y el Hijo respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cristo fue revelado en la vida de Pablo no solo como el Señor, sino como aquel en contra de quien los pecados se cometían. En ese momento la Escritura testifica en el corazón la profunda convicción que el apóstol Pablo tenía. Él era alguien que había perseguido a los cristianos, y ahora, al enfrentarse al Señor de los cristianos, se da cuenta de que él estaba luchando contra Dios. Yo soy a quien tú persigues. Ahora Pablo realmente puede entender quién era quien él estaba persiguiendo. Aquel Mesías prometido, aquel de quien las Escrituras testificaron y apuntaron como el Salvador de los pecadores. En ese momento, me imagino que Pablo se tuvo que haber acordado de Esteban o de algún otro creyente que él mató, y pensar de que él estuvo matando y escuchando aquello que ahora realmente le está convencido que es la verdad del Señor. De aquí aprendemos, hermanos, que la revelación del Hijo en la vida de los pecadores implica que Jesucristo es revelado en el corazón de los pecadores como Dios mismo, en contra de quien los hombres pecan. Pablo ve la revelación, Cristo se le presenta, y Cristo no le dice: tú has pecado contra Dios, porque todo pecado ¿contra quién es? Contra Dios. Jesús dice: tú has pecado ¿contra quién? Contra mí. Tú estás persiguiéndome a mí, no a los hombres. Tú estás persiguiéndome a mí. Entonces, cuando alguien llega a conocer a Cristo, se da cuenta que no está pecando contra los hombres. Cuando tú ofendes a alguien, no estás pecando solamente contra alguien, sino que estás pecando principalmente ¿contra quién? Contra Dios. Los cristianos ven esa realidad en su vida. Ellos observan cuando pecan contra quién? Contra Dios. Pero también
que Jesucristo es revelado en el corazón de los pecadores como el Salvador en quien las promesas se cumplen para el perdón de pecados. Pablo estaba persiguiendo aquello que Esteban estaba predicando como la esperanza, como lo que Abraham estaba esperando, como que los profetas habían anunciado. Y Pablo se da cuenta y lo acepta en ese momento, que aquel con el que estaba luchando era el Salvador de los pecadores. Cuando alguien realmente es convertido por el Señor, esa persona entiende que Jesucristo es su Salvador y que es el único que puede traer perdón de pecados a su vida. Pero también que Jesucristo es revelado en el corazón de los pecadores como el Señor de los hombres, a quien hemos de obedecer cuando ordena algo. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él entendió que el Señor ahora de su vida no era él, sino que el Señor de su vida iba a ser ¿quién? Jesucristo. Y eso nos introduce en el cuarto punto, que esta revelación fue un acto que se manifiesta ¿en qué? En obediencia. Finalmente, el texto de Gálatas capítulo 1, versículo del 15 al 17, nos enseña que en la conversión de Pablo, al revelarse el Hijo de Dios en su vida, hizo la voluntad o hace que ese hombre haga la voluntad de Dios. Pablo entiende, y es lo que él testifica, que si el Hijo se le revela a alguien en su corazón, ese hombre va a hacer la voluntad de Dios. Note lo que dice el versículo 16, la segunda parte en adelante. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Aquí vemos que por fin en su vida logra obedecer al Señor, haciendo lo que le habían ordenado. No hubo un reproche, sino un consentimiento que lo llevó a obedecer a aquel a quien antes era no oído. Pablo ahora obedece a quien antes él no quería obedecer. En Hechos 26, del 19 al 20, afirma que no fue desobediente al llamado que recibió, sino que se propuso en su corazón obedecer al Señor. Mire lo que dice Hechos 26, del 19 al 20. En esa sección que habla de su conversión, él testifica lo siguiente: por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volver a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Note nuevamente eso: no fui desobediente a la visión celestial. ¿A cuál visión celestial? Al momento de su conversión. Cuando él recibe la revelación de Cristo en su corazón, él no fue desobediente a lo que Dios le mandó. Ahora Pablo predicaba en Damasco lo que antes era una locura, y antes de subir a Jerusalén para verse con los apóstoles que fueron antes que él. Esto afirma que su evangelio predicado no tuvo la necesidad de ser consultado con sangre ni con carne, sino que lo había recibido del Señor mismo. Pablo enseña que ese evangelio que recibió en su corazón fue un evangelio que se manifestó en obediencia. Por eso, hermanos, y todos los que están aquí, si usted quiere saber si es un creyente, examine su vida. ¿Por qué? Porque la vida de alguien que ha sido revelado en el evangelio, la vida de alguien que ha sido transformada por el evangelio, es una vida que se esfuerza y manifiesta obediencia al Señor. Si alguien quiere saber si es cristiano aquí, examine su vida a la luz de la palabra. ¿Fue obediente? ¿Es obediente a lo que Dios ha revelado? Permíteme terminar con 3 implicaciones muy cortas. La primera, hermanos, que debemos considerar cómo la luz puede brillar en medio de las tinieblas. ¿Quién iba a dar o quién iba a creer que Pablo iba a ser convertido? ¿Quién iba a creer? Si aún cuando fue convertido los cristianos se sorprendieron y le tuvieron miedo, eso nos demuestra que la luz puede brillar en medio de las tinieblas.
Posiblemente haya un familiar cerca de ti que tú dices, es muy terco, difícil que venga el Señor. Pablo dice, a mí se me mostró misericordia, para que yo sea un ejemplo de lo que Dios iba a hacer en la vida de los pecadores. La luz puede resplandecer en medio de las tinieblas. También, hermanos, consideremos la gracia de Dios en la conversión de aquellos que eran sus enemigos. Esto es muy relacionado a lo otro. Dios ha dicho que todos los hombres sin Él son enemigos de Dios. Pero entiende algo, Dios salva a sus enemigos. Dios salva por misericordia a sus enemigos. ¿Y cómo los salva? Por medio de la predicación del Evangelio. Sed intencional con tus familiares. Sed intencional con tus hijos, con tus amigos. Predícales del Evangelio. Ellos están viviendo en enemistad con Dios. Y la única forma en que dejen de ser enemigos de Dios es que ellos respondan al llamado del arrepentimiento y fe que llama el Evangelio. Y última cosa, consideremos una vez más que el Evangelio que predicamos no es según hombre, sino la revelación de Jesucristo. Hermanos, a veces pudiera traer vergüenza hablar de Cristo, pero recuerda esto, no es el mensaje de los hombres. El mensaje que tenemos en nuestras manos, en nuestro corazón, es el mensaje mismo de Jesucristo. Dios mismo te lo ha revelado en tu corazón. ¿Sabes qué pudiste hacer? ¿Qué pudiste hacer para que eso ocurriera? Solo la gracia de Dios lo reveló en tu corazón. Y si eso fue revelado en tu corazón, debes de compartirlo también a otros. Que el Señor nos ayude a ser testigos